Muy buenas noches, amables televidentes, amigos, bienvenidos al nuevo programa Por los Cerros de Úbeda y, como no, esa sección que titulamos Desde la Corredera. Allí nos situamos, le tomamos el pulso, hablamos con los viandantes, hablamos con los ubetenses y nos enteramos, nos informan de distintas cuestiones que afectan a nuestra ciudad. Como la sombra que se va. Este es la última novela publicada por el escritor ubetense y, bueno, fue presentada, como ustedes bien conocen, gracias a la iniciativa de la Asociación Entidad Huerta de San Antonio. Queremos decir que el acto literario multitudinario tuvo lugar en la iglesia de San Lorenzo y en él intervinieron pues Nicolás Berlanga, como ustedes bien conocen, y el periodista ubetense Lucas Martí. Con anterioridad a esta magnífica presentación, pues hubo un ambiente extraordinario, algo inesperado, que ha caído muy bien. Fue bendecida o descubierta una placa, una artística placa, en la casa donde vivió Antonio Muñoz Molina con su familia, donde ahora vive su madre. Pues entonces, gracias a la iniciativa de los alfareros Pablo y Paco Tito. Como acto literario, también comentar que días antes a estas efemérides, a la presentación de este libro, en el Hotel María de Molina tuvo lugar también pues otro acto para desglosar la figura impertérrita de Antonio Muñoz Molina, príncipe de Asturias, una biblioteca que allí está en disposición de todo, un café de redacción con obra del escritor antes comentado y muchas obras de muchos escritores ubetenses. Entonces, asimismo, felicitar a todos cuantas personas quisieron estar presentes en estas efemérides y a la Fundación Huerta de San Antonio, a los tres hermanos. Para vosotros, Nicolás, para Manuel y para Antonio, lo mejor de lo mejor, porque estáis haciendo de Úbeda algo tan extraordinario, algo tan especial como es su ubetensismo, es rescatar la iglesia de San Lorenzo. Independientemente de estas efemérides que han sido publicadas a nivel nacional y de las cuales nos hicimos eco en esta televisión, ha nacido en Úbeda, señoras y señores, un nuevo colectivo cultural que nace con nueva asociación denominada Clásicos y Más. ¿Y qué es Clásicos y Más? Abrazamos esta idea, esta iniciativa, amantes de la literatura y acciones relacionadas con las letras, la música y el teatro. Hoy pues hay tres personas, tres mujeres que tienen mucho que ver con esto. Entonces pues está Josefina Latorre, Belén Argumosa y María Mollinedo Pérez. Así son las cosas de nuestra ciudad y así las comentamos. Igualmente indicar, por otro lado, que estamos inmersos en la fiesta de San Antón, dice el refrán, que hasta San Antón Pascua son. Pues muy bien, Úbeda y San Antón, 7 hogueras, iluminaciones, iluminadas, la iluminada o la hoguera, como ustedes quieran decir, en la noche de Úbeda, que estará repleta de churros, porque en Úbeda se vive la fiesta de San Antón muy a lo grande. Sobre todo la familia se suelen trasladar a las churrerías para degustar el típico churro, como decimos, o buñuelos, como ustedes quieran pensar. Entonces tenemos varias asociaciones de Úbeda bajo el patrocinio de la Comisión de Cultura y Fiestas que organiza dichas efemérides, teniendo en cuenta de que la gran hoguera tradicionalmente se viene celebrando en el Paseo del Mercado junto al Instituto. Y queremos finalizar esta toma de contacto breve, así a vuela pluma, con prisa si ustedes me apuran mucho, porque el tiempo es oro en nuestro medio, hablando de una carta de un ubetense que recibimos aquí, que añora proyectos e inquietudes que afectan a nuestra ciudad y siempre en este año 2015. Entonces, él solicita, si que es posible, si se quiere, una urgencia para un plan andaluz de urgencia, lo hemos dicho, que podría estar presente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, pero más bien en Úbeda, o restituir el esplendor de muchos de nuestros edificios
pues recintos amurallados, iglesias, museos y recuperar la función que tuvieron. Se pide mucho, tiene que ver muy mucho el organismo de Sevilla, de la Junta de Andalucía, en cierto modo también el Ayuntamiento. He aquí lo que solicita, y creemos que tiene razón, y pregunta, ¿qué ocurre con el solar de la carretera de Vilches? Se pregunta, donde perteneció en su día al Ministerio de Agricultura. El Hospital de Santiago, Palacio de Exposiciones y Congresos, terminarán de reajustarse, terminarán de consolidarse este magnífico edificio. Ampliación del centro de día de nuestra ciudad, donde hay muchísimos socios y prácticamente falta espacio. Decir también del Palacio Plateresco de la calle Montiel. ¿Qué puede ocurrir? Pasan los años, pasemos por la calle Montiel y no vemos nada. Allí está el palacio, y el palacio no tiene vida y se rehizo, se creó a bombo y platillo. Y luego el Conservatorio Oficial de Música. ¿Qué piden los subetenses? ¿Qué piden los padres? La APA, la Asociación de Padres de Alumnos. ¿Y qué puede ocurrir? Amables televidentes, amigos, estamos poniendo el dedo en la llaga, son cuestiones, son edificios, son monumentos de nuestra ciudad, del convento de la Sierva de María, del Palacio de Francisco de los Cobos, que se proyectaba la creación de la UNED, del museo, ampliación del museo, Casa Mudéjar. Ustedes recuerdan la exministra de Cultura de entonces, Carmen Calvo, que decía, ya mismo hemos comprado una casa. Es verdad, se compró una casa, la compró la Junta de Andalucía, pero no llegan las obras de ampliación. La Plaza de Abasto, otro tema de los subetenses, tantas cosas hay pendientes. Y ya decir que felicitar, como no, a la Comisión Municipal de Cultura y Fiesta por la apertura de esa Oficina Municipal de Información y Turismo, situada en la Plaza de Andalucía, y esas fiestas de Navidad ya pasadas, creemos, con dicha contestación positiva. Es nuestro ángulo, nuestra forma de pensar. Nos vamos, felicitamos a todos nuestros televidentes, amigos, que están siempre presentes con nosotros, al mismo tiempo que les ponemos sobre la bandeja, sobre sus casas, en sus sofás, en sus vidas, otra nueva información creada pues por este medio, por este espacio de Por los Cerros de Úbeda. Personajes inolvidables, personajes populares. Hoy seguro que ustedes recordarán a personas tan queridas como don Francisco Palma Burgo, gran imaginero de Úbeda. ¿Cuánto le debe la Semana Santa de Úbeda a don Francisco Palma? Don Manuel Fuentes Garayalde, amigo de los pobres, y también, como no, al padre Cristóbal Cantero, el padre Cantero, la sacra insignia del Salvador, los 6. Nos vamos con los saludos correspondientes desde el magnífico edificio del Parador Nacional de Turismo, una semana más por los cerros de Úbeda. Muy buenas noches, saludos cordiales, y aquí la esperamos, si ustedes lo creen oportuno, cada semana a esta misma hora, por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho, por esos cerros, Señor, gracias a todos ustedes. Muy buenas noches, amables televidentes, amigos, seguidores del programa Por los Cerros de Úbeda. Pasaron las Navidades, nos adentramos en los primeros días del 2015, recién estrenado este año, casi en la primera quincena del mismo mes, esa cuesta que todos tenemos que sobrellevarla y pasarla, si es que es posible, mes de rebaja, mes de inquietudes, mes de religiosidad popular en nuestra ciudad, con la llegada del día 25 de la patrona de Úbeda, la proclamación de Santa María de la Real de Alcázar como Basílica Menor y otras actividades que circulan en torno a nuestra queridísima ciudad. Tengo que decirlo, lo tengo que hacer porque es así, pues me domina ese enorme interés por estar con todos ustedes. Tengo que hacerlo, parece que es que el corazón me lo manda. Somos así. Y así es nuestra forma de trabajar y de ser en este medio y en todos cuantos hemos tenido la suerte, por nuestro trabajo buscado siempre en favor de Úbeda. En primer lugar, el primer programa Por los Cerros de Úbeda. Hoy tenemos como invitado a nuestro buen amigo
popular ubetense, querido en nuestra ciudad, Enrique Blanco Martínez. Enrique, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias. Sonriente como siempre, nos ha ofrecido ese chiste que todos los días de mañana nos lo ofrece a cualquier ubetense, a nosotros más cuando camina por nuestras calles y plazas con sus buenos amigos, nuestro buen amigo Luis y Gregorio. Conocido profesor ya en descanso de espartería artística en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de nuestra ciudad. Con su padre, el conocido y querido Pedro, pues bueno, ha trabajado muchísimos años en la fabricación de esteras y alfombra para darle prestigio a nuestra ciudad, el Esparto. Enrique Blanco ha escrito varios libros: 100 años de adoración nocturna en Úbeda, espartería artística y muchas cosas más. Él siempre con sus escritos, su archivo que lo tiene muy bonito, muy interesante, por cierto, para favorecer a su ciudad. Y no digamos de ese espíritu cofradiero que él mantiene, hermano mayor de la cofradía de la Virgen de Guadalupe, que fuera cofrade del Borriquillo de Jesús. Miles de anécdotas, de cuestiones que favorecen a esta familia y particularmente a nuestro entrevistado de hoy. Ubetenses, amigos de Úbeda y comarca, hoy estrenamos una nueva sección dentro del programa Por los Cerros de Úbeda. Hemos querido pues darle una forma, diferente forma, a todo nuestro trabajo informativo, como decimos, y retomar, recordar, siempre mejor dicho, en el recuerdo a 3 ubetenses, 3 hombres muy queridos en Úbeda. Creo que siempre es factible e interesante el recuerdo, no dejar aparcado a las personas. Somos así, queremos a nuestra ciudad. En primer lugar, hablaremos con la palabra docta y el estudio pormenorizado de nuestro querido Enrique, de don Francisco Palma Burgos. Hablar de Palma Burgos en Úbeda lo conocemos todos, lo conocen todos. Seguidamente glosaremos la figura de otro entrañable y popular ubetense, don Manuel Fuente Garayalde. Y a continuación, don Cristóbal Cantero Dorente, que ha tenido su capilla, su iglesia en El Salvador, muy próximo de aquí, súper conocido y querido en nuestra ciudad. Estos 3 personajes forman parte hoy del grueso de este programa Por los Cerros de Úbeda. En primer lugar, buen amigo Enrique, vamos a recordar la gran figura del imaginero natural de Málaga, pero muy querido en nuestra ciudad, don Francisco Palma Burgos. Vamos a ver, nuestro querido don Francisco Palma Burgos nace en Málaga el 12 de febrero de 1918 y fallece en Úbeda el 31 de diciembre de 1985. Este señor, que fue escultor, pintor y profesor de dibujo, estuvo en la Escuela de Arte y Oficio y es una persona muy entrañable, muy querida en Úbeda, que por sus dotes fue nombrado en el año 1938 asistente para el modelaje y escultura de la Escuela de Arte de Málaga y asesor artístico de la Junta de Reconstrucción del Obispado, todo eso en la zona de Málaga, su ciudad natal. Un hombre que allí promovió la Semana Santa y el Ministerio de Asuntos Exteriores le concedió una beca, viendo las actitudes que tenía, que llevó a cabo durante 4 años en Roma, asistiendo, por supuesto, a la Academia de Bellas Artes, y obtuvo la graduación en el año 1943. En Málaga tuvo uno de los muchísimos actos importantes, fue que esculpió, o mejor dicho, también talló, el Cristo de la Buena Muerte, sustituyendo al desaparecido de Mena. Bueno, llega concretamente a Úbeda aproximadamente en el año 45, solicitado por el célebre industrial don Julián Fernández Campos, y don Francisco Palma, una vez ya en Úbeda, esculpió las imágenes, muchísimas imágenes de la Semana Santa de Úbeda,
siendo por ejemplo las de nuestro Señor en la columna, y después el Santo Entierro de Cristo también en Úbeda. Estas ambas imágenes fueron esculpidas en Madrid, pero cuando ya se viene a Úbeda definitivamente, monta su primer taller en la calle Guadalquivir, y después se fue a la iglesia de Santo Domingo, donde no solamente trabajaba, sino que enseñaba a muchísimos alumnos que eran pues muy aficionados tanto a la pintura como a la escultura, etcétera, etcétera. Del taller de Úbeda, el que tuve en Santo Domingo, por ejemplo, salió el busto de don Pedro Sola, la imagen del santo, como le llamamos cariñosamente en Úbeda, el santo Borriquillo y su carroza, el Cristo de la Noche Oscura, los tronos de la columna, de la humildad, de nuestro Padre Jesús Nazareno, el de la Verónica, San Juan y la Virgen de los Dolores, el de la Expiración, el del Santo Entierro y la imagen del Santo Sepulcro y el Resucitado, como he comentado, antes he comentado el Santo Sepulcro y Santo Entierro y el Resucitado. Así como un monumento muy importante y de gran apreciación en Úbeda, que es el monumento a San Juan de la Cruz, en la Plaza 1 de Mayo, que fue inaugurado el 24 de noviembre del año 1959. Este gran escultor pues tiene una amplísima y repartida obra por muchísimas partes de España. Úbeda, sintiéndose muy contenta de tenerlo y agradecida a este gran hombre, le tributa un homenaje el día 1 de mayo de 1955, concretamente en este sitio donde estamos, en el Parador Nacional del Condestable. Efectivamente. Organizado que fue el recuerdo muy bonito, la Peña Taurina y por los alumnos y amigos de este señor. En 1961 marcha a Italia y se establece cerca de Viterbo, obteniendo la medalla de oro de Castel de San Elías, volviendo a España en el año 62. Su hermano don José María le esculpió un busto que hoy podemos contemplar en la parte, en el costado de la iglesia de San Isidoro, aquí en Úbeda. Paco Palma, como he vuelto y repito, cariñosamente conocido, fue un gran hombre, pero además un buen hombre, gran artista, que dio vida al mármol, le dio vida a la madera, a la piedra, etcétera, etcétera, a la pintura, por supuesto. Y era un hombre pues muy agradable, era un poco bohemio, lógico, cosas de artista, con un amplio sentido del humor y una palabra fácil. Y, como he comentado al principio, se nos fue el 31 de diciembre del año de 1985, y desde entonces pues solo nos queda el recuerdo y, por supuesto y por descontado, las grandes obras que tiene en Úbeda y en otros sitios. Enrique, hace adecuadamente pues tu escritura, tu comentario es aceptable, muy bueno por cierto, pero deberemos de decir, para que la audiencia tenga constancia, de que fue la iglesia de San Lorenzo donde don Francisco Palma Burgos hizo escuela. Perdón, que me he equivocado. Efectivamente, fue bien. San Lorenzo, no exactamente, que tenemos todavía Marcelo Góngora, la reliquia. Santo Domingo estaba en aquella época totalmente cerrado por el problema que había. Fue en San Lorenzo, bien. Efectivamente. Una vez hecho este breve comentario. Efectivamente, gracias por la... es normal, suele pasar. No pasa. Estamos con Enrique Blanco Martínez muy contentos porque él va a ser nuestro cronista, si Dios lo quiere, y la dirección de la empresa también. Por supuesto, vamos cada mes o quincenalmente, ya veremos a ver cómo reajustamos, porque creo que nos hacía falta glosar las figuras de estos personajes. Enrique, parece que estamos viendo a don Francisco Palma Burgos en el oratorio de San Juan de la Cruz. ¿Cuánto nos dejó? ¿Qué legado nos dejó? Hombre, es que el oratorio de San Juan de la Cruz es un lugar sagrado que es impresionante,
tenemos allí, pues eso, la primitiva tumba donde estuvo enterrado nuestro santo de Úbeda, porque aunque no era natural de Úbeda, pero él, San Juan de la Cruz, es de Úbeda. Tanto es así que podemos decir tranquilamente, si yo no recuerdo mal, que es el copatrón de Úbeda. Exactamente, así mismo. mismo. El patrón es San Miguel y el copatrón San Juan de la Cruz. Ese oratorio tiene un encanto que cuando entras dentro, único, especial, cuando entras dentro y te sientas, sea para ver el arte que hay dentro o te sientas para orar tranquilamente, tiene algo especial. Diferente, es decir, sí. Tiene algo especial. Oye, y encuentras paz en el cuerpo, paz en el alma y gusta y disfruta pues viendo eso, cuadros que hacen mención a la vida de San Juan de la Cruz, y luego eso, cuando ves el sepulcro donde estuvo primitivamente enterrado, lo ves hecho de mármol, pues sinceramente, es decir, eso te transporta a cosas buenas. Sí, señor, estoy contigo. Si te parece, Enrique, continuamos con la figura de don Francisco Palma Burgos y nos trasladamos a la casa de los honrados viejos del Salvador, donde don José María Palma, que en paz descanse, esculpió, fue el primer lugar. Exacto. En la casa de los honrados viejos del Salvador, este señor, pues prácticamente pues, era un taller escuela. Era taller escuela lo que tenía. Sí. Porque no solamente los honrados viejos del Salvador, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, cuando era profesor en la Escuela de Arte Aplicada y Oficios Artísticos. Efectivamente. Y era un hombre pues que cuando llegaba la hora de darte clase, ansiaba en la clase porque disfrutaba con él, en ella y con ella. Y luego te daba unas explicaciones y te hablaba de Úbeda, que yo lo digo honradamente, mucho cuidado, yo quiero a mi pueblo con locura, pero de la forma que don Francisco Palma Burgos quería Úbeda y hablaba de Úbeda, había un duende, había algo ahí, algo pues eso, no solamente ya material, sino la espiritualidad cuando hablaba de Úbeda, porque estaba totalmente enamorado de ella. En todas las casas cuecen habas, pero don Francisco fue un hombre muy, muy, muy admirado en Úbeda. Don Francisco era un hombre, como tú bien dices, bohemio, amigo de todos, y todos teníamos muchos su amistad a cambio de nada, prácticamente. Era totalmente desinteresado. Yo recuerdo una de las, bueno, vamos a llamarle anécdota, cuando teníamos que subir, por ejemplo, allí arriba a la Torre Nueva para ver cosas de la entrada de Jesús en Jerusalén, entonces estaba don Manuel, don Manuel y don Julián. Efectivamente. Entonces estaba, pues si tenía un rato de lugar, y le decía, don Francisco, vamos a echarnos, eso disfrutaba como nadie, eso de que te tomara una copita de vino, generalmente vino, para que vamos a andar con rodeos. Eso disfrutaba porque te hablaba de 40 cosas, te comentaba asuntos y decía, vamos, que disfrutaba, que era un hombre que, si yo no recuerdo mal, cuando murió, estuvo expuesto en la casa de Jesús, en la sede oficial de la muy antigua e ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Allí estuvo expuesto su cuerpo y claro, hasta que ya se subió al cementerio. Pero recuerdo el entierro. Yo me acuerdo, pues eso, una especie de procesión. Yo me acuerdo perfectamente, así fue. Que iba el ataúd con un montón de coronas delante, un montón de gente de Úbeda, y no solamente de Úbeda, vino gente de Málaga y vinieron de muchas provincias. Porque era un hombre muy, muy, muy querido, porque no solamente ha tenido obra artística en Úbeda, ha tenido obra artística en muchísimas ciudades, tanto de la provincia de Jaén como de las demás provincias. Sí, por supuesto. Y era muy, muy, muy querido. Y luego eso, lo abierto que era, lo que le gustaba, una broma con buena fe, una simpatía. Y luego tenía una sonrisa muy franca, que te invitaba a seguir estando a gusto con él. Como nosotros nos invitamos hoy a continuar nuestra faena informativa. En particular estoy viendo, Enrique, con don Andrés Fuentes. Mucho amigo, pero don Andrés era para él. Pues mira, don Andrés Fuentes tuvo la cosa de que este señor
Don Andrés, ¿me has dicho? Don Andrés Fuentes. Don Manuel también. Don Andrés estaba más vinculado a Palma Burgos que los hermanos. Exacto. Tú lo sabes. Pero don Andrés, yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo de don Andrés, además una persona también muy querida y muy admirada. Por supuesto. Porque cuando más me acuerdo de él fue cuando al principio de la agrupación coral, la coral, estaba don Andrés, cantaba porque además... Y muy bien. Ahora está Antonio, su hijo, que lo hace maravillosamente bien. Que tenía, efectivamente. Tanto es así que don Andrés y después su hijo, y en fin, los que hemos estado en la coral, etcétera, etcétera, pues hemos tenido ratos buenísimos en el sentido de cuando se interpretaba el Centenario de los Dolores de la Inspiración en la Iglesia de la Trinidad, o cuando había alguna fiesta, por ejemplo, también de la Virgen de Guadalupe. Sí. En fin. En la novena y en todo esto. En la novena y todas las pescas, incluso, pues en su casa, porque además su hija, que en gloria está, pues tocaba muy bien el piano. Efectivamente. Y yo me acuerdo de oírlo en su casa cantar. Sí, yo estaba con él. Y te elevaba. Y luego era una persona pues que cuando lo conocía era mucho más exactamente, más cercano. Te metía en su... Efectivamente. Esa persona te abría el camino. Porque ya ves tú, y ahora que ahora si Dios quiere, después que vamos a hablar de su hermano don Manuel, pues ya ves por tú. Supuesto. Otra joya de Úbeda, qué demonios. Vamos. Bien, pues nos situamos en el Parador de Turismo Condestable Dávalos, por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho, glosando la figura de tres majestuosos, tres ubetenses de pro, con muchísimo ambiente, muchísima fiesta, muchísimo ubetensismo, yo podría decir. Y a continuación, con mi interlocutor hoy aquí, mi amigo Enrique Blanco, vamos a glosar la figura impertérrita de don Manuel Fuentes Garayalde. Pero antes de todo comentario, esta ficha personal de lo que han sido, de lo que son, de lo que fueron estos tres personajes de nuestra ciudad, vamos a hacer la publicidad, porque sin ella no sería posible hoy pues gozar como estamos gozando de esta entrevista, de este pasaje informativo desde el Parador Nacional de Turismo. Adelante, información policial. Café de redacción, así lo describimos nosotros, en el patio de columna, magnífico edificio del Parador Nacional de Turismo, Condestable Dávalos, tomándole el pulso a nuestra ciudad, hablando de nuestras cosas. Nuestras cosas hoy vienen a personajes populares, inolvidables. En esta ocasión, como decimos, de la compañía de Enrique Blanco Martínez, para hablar, pues agasajar y recordar a otra persona tan ilustre, tan ubetense, como fuera el cristiano de Úbeda, como todo, pero don Manuel Fuentes Garayalde tenía algo de especial. Enrique. Mira, don Manuel Fuentes Garayalde, que en gloria está, nació en Gobeo, provincia de Álava, un 27 de marzo de 1913, y se nos fue aquí en Úbeda el 31 de diciembre de 1995. Don Manuel Fuentes, llegó aproximadamente a Úbeda, desde el año 1917, y estuvo aprendiendo sus primeras letras en el colegio que había en el Hospital de Santiago, y después pasó al colegio del célebre don Antonio Medina. Después se fue, ya siendo mayorcito, un poco mayor, se fue al Colegio Salesiano de Carabanchel en Madrid, donde acabó el bachillerato en el año 1929. Trabajó con su padre, don José Fuentes Cardona, la célebre Fundación Fuentes Cardona. Efectivamente. Y ya en el año 1941, obtuvo el título de perito industrial. Este hombre, al principio, estuvo dando clase
en la Escuela de Arte y Oficios como profesor de matemáticas. Y después también, bueno, de profesor de matemáticas cuando la Escuela de Arte estaba en la Plaza 1 de Mayo, la primitiva Escuela de Arte. Y después este hombre, conforme fue pasando el tiempo, fue director de la misma Escuela de Arte desde 1953 a 1977. Colaboró en la creación de la Escuela del Ministerio de Maestría Industrial, del Ministerio, colaboró en la fundación de la creación de la Escuela de Maestría Industrial, siendo profesor de Tecnología del Metal, cuando ya la Escuela de Maestría Industrial se instaló ahí en la Plaza 1 de Mayo. Fue uno de los fundadores en Úbeda, en el año 41, del culto a María Auxiliadora, tanto en la iglesia de San Pedro, que era donde estuvo la primitiva imagen. Su residencia. Y por ser un antiguo alumno, fue nombrado primer presidente. Como cofrade de la Columna y de María Santísima de la Caridad, fue hermano mayor estuvo en el año 1929 y ocupó el cargo de directivo desde 1940 y desde 1957 al año 1978 fue hermano mayor. Perteneció al Secretariado Internacional de Caridad desde su fundación en el año 56, ocupando la presidencia, así como de la sección adoradora nocturna, que también fue presidente, y un hombre pues piadoso, muy buena persona, y que lo único que a él le preocupó fue eso, estar al lado de la gente necesitada. Se destacó, por supuesto, como he comentado antes, por su amor a Úbeda, por los servicios prestados a los necesitados, por su religiosidad. Efectivamente, siempre. Por el trabajo en pro de la cultura y del arte, por su colaboración en la Semana Santa. Muy bien puede decirse que don Manuel Fuentes era una institución en Úbeda y que, aparte de los nombramientos que tuvo, fue reconocido personaje del año 1977, título concedido por la agrupación de corresponsales informativos y críticos de Úbeda. Y este hombre, pues en fin, se nos fue, como he comentado antes, un 31 de diciembre del año 95, y dejó muy buen recuerdo y dejó un hueco muy grande en Úbeda. Enrique, no quiero pasar por alto esta distinción, esta glosa, que efectivamente que la estamos haciendo con todo el cariño y el afecto que sentimos ambos por nuestra ciudad, y recordar aquellas efemérides con el carrito, efectivamente, por las calles de Úbeda hacia la vivienda del Alcázar, algo que a mí se me quedó grabadísimo, grabado en mi corazón, en mi mente, don Manuel, y desde los balcones, tú lo sabes por tu edad, echábamos 500, 100, un duro, el pueblo de Úbeda, don Manuel Fuentes. Colaboró. Qué bien, qué bien. Para la campaña de caridad de entonces, para las viviendas que todavía existen, algunas de ellas en el barrio del Alcázar. Efectivamente. Qué bueno. Este hombre, yo me acuerdo perfectamente de verlo con un carrillo de obra, carrillo metálico, obra normal, con besos de cuenco. Exactamente. Y iba por las calles y pues hubo, vamos a llamarle, una procesión, porque la gente se desbordó en el buen sentido hacia este señor, porque a don Manuel, digan lo que digan, lo querían, la gente lo quería. Y luego don Manuel tenía una cosa que es decir, no me la voy a callar. Don Manuel hacía muchas veces tantas obras de caridad, pero eran tantas que nadie sabía las que había hecho. Porque efectivamente en don Manuel podemos decir que no sepa tu mano izquierda lo que ha hecho la derecha. Y efectivamente don Manuel se encontraba con problemas y se guardaba el dinero así un poco, eso pasaba por al lado del señor que tenía, le daba la mano, le decía ¿cómo está usted? Don Manuel, me alegro, y al de darle la mano le dejaba el dinero, o se lo metía en un bolsillo, en fin. Es un hombre que miró muchísimo, pues por las cosas de Úbeda,
fue muy caritativo, muy buen cristiano, y la gente pues sencillamente lo quería mucho. Porque Sí, era muy querido, muy buen cristiano, muy de Úbeda y una persona entrañable. Efectivamente. Simpático, te veía por cualquier sitio. Mira que él no había nacido en Úbeda, lógico, era de Álava, pero bueno, era muy querido en Úbeda, y además la gente lo apreciaba mucho, lo respetaba mucho. Y entraba a la fundición, la célebre fundición Fuentes Cardona, y preguntabas por don Manuel, y era un señor. Iba a la Escuela de Arte Aplicada y Oficio Artístico y preguntabas por don Manuel y era un señor. Y luego se iba a la cofradía de la Columna y pedía algo de don Manuel, tenía siempre las puertas abiertas. Es decir, que era un gran personaje. Y en fin, la vida pasa. A cada uno nos va tocando cuando Dios lo dispone, en su sitio, se acabó. El Señor lo tendrá en el cielo seguro. Por supuesto. Seguro. Bien, no podemos olvidarnos de los trabajos que a cambio de nada se hacían en Fuentes Cardona, de la patrona de Úbeda, porque tú sabes que el trono antiguo, el que todavía parece ser que se va a renovar, no lo sé, cuántos refuerzos, cuántos trabajos se le han dado, se le han dicho para que la fundición, a cambio de nada, cuánto ha hecho por Úbeda. Muchísimo. En Semana Santa. Yo me acuerdo perfectamente de bajar hacia la fundición de Fuentes, bajando a mano derecha, lógico y natural está la fundición, y a mano izquierda había una especie de cochera, que creo que siguen todavía. Exactamente, y para el aparcamiento de coches. Allí estaba el trono de la Virgen. Y allí le cambiaron las varas, porque antes tenía muchos más varales que ahora, le hicieron, en fin. Y luego, pues lo gracioso era eso, que todo lo que el montante económico que eso acarreaba, pues sinceramente no se enteraba nadie, porque lo hacía frente a don Manuel y punto. Ya te digo, don Manuel, y luego tenía una cosa, era así... Muy, qué bondad, qué tranquilidad. Yo, hombre, todavía, porque mira, su hijo Pepe, le digo Pepe por la confianza que tengo con él, pues hemos sido compañeros en la Escuela de Arte y Oficio, y su hijo Antonio, el que está en la farmacia, es decir, tengo contacto prácticamente casi a diario con ellos, a Pepe menos porque nos vemos, pero mira, siempre que nos vemos es que disfrutamos porque nos hemos llevado bien, nos llevamos bien y claro, y nos llevaremos bien. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que parece que no, don Manuel, aunque no era asiduo continuamente con mi padre, que también, que en gloria está, pero se llevaban muy bien y se apreciaban mucho. Y yo creo que el afecto que tenía don Manuel hacia mi padre y mi padre hacia don Manuel, yo creo que es el mismo afecto que tenemos su hijo hacia mí y yo hacia su hijo. Es decir, que sinceramente, estoy contigo. Podemos estar contentos. Oye, y qué bueno que la gente nos llevemos bien. ¿Para qué queremos tantos follones? En estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Que un dicho de los míos, como yo digo, ¿para qué complicarte la vida si de aquí a 100 años estás calvo? Bien, es el humor de Enrique Blanco Martínez, aparte de su buena administración como cronista, que hoy está aquí con nosotros, disfrutando, nunca mejor dicho, porque un saludo de por la mañana a cualquier hora es vital, ¿verdad, Enrique Blanco? Hombre, eso parece que no, el desearte buenos días. El desearte, hombre, la vida ese día más feliz. Te alegra, es lógico. Es decir, mira, yo soy de los convencidos que la persona que por desgracia sale a la calle y no se le acercan ni las moscas, ese es un verdadero problema. Ese hombre tiene que pasar las negras. Sí. Pero que salga a la calle y te hable con uno y con otro, sin distinciones, del color que sea, persona, que te salude, que incluso llegas, por ejemplo, muchas veces ya sale a hacer un mandado de la casa o de lo que sea, y que te pillan, por ejemplo, a las 1:30 por la calle y te encuentras con Juan, con Pedro, con Antonio, con el que sea, y sea él, o sean ellos, o sea yo, nene, vamos a tomar un chatillo, que en todos los trabajos se fuma. Eso no hay dinero con que pagarlo, sinceramente. Sí. Porque ya hablas de 40 cosas, te enteras de problemas de personas que posiblemente a lo mejor hasta le puedes echar una mano. Claro. Te enteras de cosas que ocurren. Es decir, vives la vida en el buen sentido. Estoy de acuerdo contigo y así deberíamos de ser todos. Y luego tiene una ventaja. Cuando nos llevamos así, y no me da vergüenza ni me siento, por supuesto. Cuando nos llevamos así de abiertos con uno y con otro,
yo tengo una cosa que es lo siguiente: tú sabes cuando te acuestas por la noche y echas una pierna a la derecha y la otra a la izquierda. Ocurrente, como siempre, el humor de Enrique Blanco. Y te quedas ennucado. Como si hubieras estado actuando en otro aspecto. Bien, pues disfrutando estamos por los cerros de Úbeda. Y tercer personaje, la iglesia en Úbeda, los escolapios en Úbeda, nada más y nada menos que el sacerdote don Cristóbal Cantero Lorente, Seixe. Sí, Enrique fue Seixe. Don Cristóbal Cantero Lorente nace en Úbeda el 15 de mayo del año 1900. Este hombre, aproximadamente en 1912, poco más, poco menos, ingresó en el Seminario Conciliar de San Felipe Neri de Baeza. Y después, en el año aproximadamente, al poco tiempo, se fue a los Escolapios de Getafe, donde tomó el hábito de Calasanz, del hábito de San José de Calazán, y se fue al monasterio de Irache, donde siguió su estudio y consiguió hacer los votos perpetuos. Entonces fue destinado al colegio célebre de San Antón, colegio de San Antón, donde hemos tenido otros escolapios, por ejemplo, don Juan Martínez Villar, que en gloria está. Sí, señor. Estuvo los dos hermanos. Exacto. Francisco y don Juan Martínez Villar. Bueno, el que tuvo don Francisco, que fue el que falleció. Sí. Y don Juan, que se ha incorporado ahora. Efectivamente. Después de ser párroco de San Nicolás y de San Pablo. Entonces, don Cristóbal Cantero, pues un 23 de diciembre del año 22, fue ordenado sacerdote y por el obispo de Cartagena, Murcia, y cantó misa en la iglesia parroquial de San Pablo de Úbeda. Pues espérate, que yo sí voy a tener que mirarlo porque no me voy a acordar. ¿Dónde está? Bueno, sí. Adelante, Enrique, con tu escrito, cronista de... Efectivamente, que este hombre cantó misa en San Pablo. Muy bien. Y después resulta que estuvo, como escolapio que era, estuvo dando clase en San Lucas de Barrameda y en Yecla, provincia de Murcia. Y después, unos años más tarde, ya por problemas familiares de su familia, me refiero padre-madre, pues tuvo que venirse a Úbeda, por problemas como he comentado, y ese traslado a Úbeda pues estuvo autorizado, lógico y natural, por la Santa Sede, que le concedió la exclaustración. Entonces, en el año 32, en el año 32 funda en Úbeda el Colegio de San José de Calazán, donde se estudiaba educación primaria, superior y además tenía un internado en el que yo estuve, dicho sea de paso. Efectivamente. Alumno de don Cristóbal Cantero. Siendo cerrado en el año 30, claro, yo estuve en el internado después del 36, porque yo nací en el año 41. Entonces, después del 36 estuvo durante toda la guerra cerrado y volvió a abrirse al término de la misma. No obstante, él continuó con su labor docente. Él tuvo centro de estudio no solamente en la calle Muñoz Garnica 5, donde hoy está la Cultural, sino también en la calle Juan Pascual 5, enfrente de las Carmelitas, y en la Plaza de los Caídos, también tuvo eso. Este hombre, el duque de Medinaceli, lo nombra en el año 52 capellán de la Sacra Capilla del Salvador, y entonces reorganizó los seises. Tengo también que decir que yo he sido seise desde que reorganizó don Cristóbal los seises, y estuve pues desde el año aproximadamente, si no recuerdo más, casi en el año 50, poco más, poco menos, hasta el 56, 57 aproximadamente. Entonces teníamos allí los seises, teníamos de maestro de seises era el célebre don Juan Antonio Alameda. Marto, y otro sochantre era el célebre don Antonio Dueña, que vivía enfrente del Palacio de Turismo, efectivamente. Exactamente. Allí, y entonces
El obispo entonces, siendo obispo de la diócesis, don Félix Romero Mengiba, tuvo el acierto de nombrarlo capellán del Colegio de las Carmelitas de la Caridad. Efectivamente. Y después fue profesor de religión del Instituto Nacional de Enseñanza Media San Juan de la Cruz. Pasó tiempo, porque este hombre se dedicó a su docencia, pero no quiero que se me pase el decir que los que estábamos de 6 eran, si no, bueno, no recuerdo mal, lo recuerdo perfectamente, que era el capellán, 2 ochantres, el sacristán, los 2 acólitos, el pertiguero, célebre con su peluca. Se ha perdido esa figura. Y los seis seises, éramos el número de 6. Aunque ahora tenemos los mismos 6, pero son más. Y este hombre, don Cristóbal, tenía la cosa de que, como sí cobrábamos los 6, es decir, todo el personal que estaba en la Sacra Capilla cobrábamos. Y don Cristóbal nos iba guardando una pequeña cantidad de dinero de cada mes y lo demás nos lo llevábamos a nuestra casa. Y cuando llegaba el verano, pues mira, nos llevó a San Lucas de Barrameda, nos llevó a Sevilla, nos llevó a Madrid, es decir, que hacíamos a Italia también. A Italia, efectivamente. Famoso viaje. Efectivamente. Y muy comentado por los medios. Este hombre, pues, y luego aprendía muchísimo con él porque era un auténtico, era un sacerdote maestro, de lo que no había. Sí. Entonces, los antiguos alumnos suyos de Yecla, en el año 68 le hicieron un homenaje y se jubiló en el año, si no recuerdo más, creo que fue el año 70, después de 48 años de labor docente, es decir, que se nota la cosa. Y estuvo siempre rodeado, pues, en el colegio de su hermana doña Teresa, y de una familia que era Antonio, Marta y su hija Lole. Y Tere, que ellos le decían Tito o Tita. No, eso era importantísimo. Y cuando se cumplieron las balas de oro del sacerdocio, los antiguos alumnos de Úbeda, pues le celebramos un homenaje. Entonces estaba de alcalde don Manuel Fernández Peña, y se le hizo un monumento, un obelisco, se le hizo en la avenida de don Cristóbal Cantero, que llevaba su nombre, es decir, la que hay que cruza para el cementerio, la avenida célebre de esa, y ahí estuvo. Después, ya no recuerdo yo con exactitud, creo que se le quitó, no sé qué negocio. Se trasladó de lugar, pero se sigue comentando, se habla de la avenida igual, porque está buen acierto del alcalde actual en ese aspecto. Este hombre, el cura Cantero, se dedicó toda su vida al apostolado, a educar, a favorecer a los más débiles, y luego en su colegio admitió a muchos alumnos gratuitos que no tenían los padres por circunstancias, y sufragó los gastos de beca, aportó dinero propio, incluso hizo una cosa, que fue que tenía una gran colección de monedas. Exactamente, filatélico. De monedas de la numismática, era monedas romanas, coleccionista, y las vendió efectivamente. Bastante fuerte. Y yo me acuerdo perfectamente que conservo la foto de, con el dinero que conseguía, pagó aquí al principio del Alcázar, la calle que hay, que donde está hoy el Palacio de Justicia, esa calle al fondo a mano derecha, la última María casa. Soledad Torre Acosta, final. Ahí está, ahí se la compró don Cristóbal y se la dio a una familia, se la regaló, que no tenían los pobrecicos para nada. Y entonces, cuando el día de la bendición de esa casa, estuvimos en la bendición y nos dieron una poquita gaseosa, en fin, los líos de entonces. Y muy bien. Sencillamente tengo la foto que la guardo como oro en paño. Estupendo, no la pierdas, su tiempo además archivo. Está incluso hasta el administrador del Salvador y todas las pescas. Claro que sí. Alfonso Sarmiento, ¿verdad? Efectivamente. El primero, ahora está. Efectivamente. Antonio García Soria y su hijo. Y después, don Cristóbal tuvo también la cosa de que ocupó cargos importantes en la Semana Santa. Fue presidente del hogar del jubilado y además autor, como ya hemos comentado, de Iniciación en la numismática del Imperio Romano. Efectivamente. Que fue un libro también extraordinario que lo publicó en el año 78. Y don Cristóbal, pues en fin, las circunstancias, hoy descansa porque falleció
como hemos comentado, o no sé si lo he comentado, pero bueno, da igual. Falleció en Úbeda el día 1 de enero de 1985. Estuvo enterrado como hermano de Jesús que era. Efectivamente. Estuvo enterrado en los nichos que tiene la cofradía de con el Padre báculo, Jesús parece que lo estoy Nazareno. viendo. Tiene además un sacerdote que siempre salía en procesión. Con el báculo mirando, El báculo, vigilando a todos y estando presente. Y su sotana y su roquete. Y su roquete. Y el día del Corpus sotana, también. Efectivamente. Y Parece este que lo hombre, estoy viendo. este Y era hombre así, cuando murió estuvo enterrado en los nichos de Jesús de Nazareno. Y ocurrió una pequeña cosa, y es lógico que hay que cumplir con las ordenanzas. Yo creo que son 5 años. A los 5 años de estar una persona, sus restos, enterrada en el sitio de eso, pues entonces, para que no falten sitios, se suman los restos y se meten en el osario que tiene la cofradía allí en el cementerio. Pero cuando yo estaba entonces, y sigo estando en Jesús, pero yo cuando vi que a don Cristóbal pues lo iban a sacar y estuvieron ya haciéndose los trámites para meter sus restos en el osario de la cofradía de Jesús, no es desmerecer a nadie, no, allí están todos los hermanos de Jesús y punto, se acabó. Pero dio la tremenda casualidad que yo tenía en aquella época un nicho, no se había enterrado nadie, no había nadie en él, es decir, estaba disponible. Y dije, no, don Cristóbal no va, no por nada malo, mucho cuidadito. Don Cristóbal va al nicho. Y hoy, junto a los restos de su hermana doña Teresa, está enterrado en el cementerio de San Ginés, en el patio tercero, nicho número 107, bloque de cara poniente. Muy bien. Y luego tiene una cosa, al principio pues no había lápida, pero cuando se le reconoció, se le celebró una misa y se le celebró, en fin, la misa de responso correspondiente de todas las pescas, entonces todos los antiguos alumnos colaboramos y nos hicieron una lápida que está puesta hoy con todo lo indicativo de don Cristóbal, es decir, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y resulta que hay en la parte superior derecha de la lápida hay una especie de medallón, sí, con la esfinge de don Cristóbal Cantero. Eso la hizo Paco Tito. Muy bien. Y allí está, y en fin, y muy contento con él, porque yo a don Cristóbal lo he querido con locura, sinceramente. Efectivamente, se te nota, no hace falta inventarnos nada. Con locura. Y él es una persona que lo ha seguido mucho. Y yo pues me enorgullezco hoy de haberte invitado luego, pues mira, este acto informativo. Una con cosa mucho gusto. que quizás para otros no tenga importancia, para mí sí tiene. Yo concretamente, pues parece que es que te iluminan o algo. Pasé por detrás de la Plaza de los Toros, donde estuve viviendo últimamente. Efectivamente, allí vivió. Detrás frente a la puerta de sombra y de los palcos. Una especie de corral. Efectivamente, y allí vivió. Y yo no sé por qué razón tuve yo que pasar por allí. Digo, y entré. Bueno, yo ya sabía que estaba mal, lo natural. Entré, estuve con él hablando, eso. Y yo creo que es que fue algo que me dijo, entra. Porque ya me fui yo a mi casa y todas las pescas, y al poco tiempo, a la hora, falleció. Es decir, que tuve la suerte de verlo vivo y además que yo lo quería muchísimo porque había andado con rodeos. E incluso cuando se le celebró el funeral en el 5º aniversario de su muerte, pues se hicieron estos recordatorios con la fotografía de don Cristóbal, que se repartieron un montón y además la gente las quería con locura, es decir, las pedía. Parece que lo estoy viendo en el portal de Antonio Espada. Antonio, sí, y Antonio decía, don Cristóbal, son cosas de nuestra ciudad que yo también quiero, Enrique, con tu permiso, recordar desde aquí a don Fernando Nieto, que gracias a Dios está muy bien, lleva la Capilla del Salvador extraordinariamente bien, y don Fernando tiene para mí y para todos. Se ha puesto mejorcito, gracias precisamente a Dios. Por eso, y ese grupo de 6 que todavía cantan, sí, son voces blancas. Sí, señor, a mí me gusta eso. Y ahora por lo que se está esperando, que el San Juanito venga. Exacto, y una cosa que no quiero que se me olvide, no por nada, pero yo he disfrutado mucho de estar con don Cristóbal, porque los dos éramos cazadores, y no íbamos los dos a cazar
Vaya ahí dos. Vaya dúo. ahí bajando por la carretera a Madrid. De Madrid, sí. A la casería de más o menos. Por toda la zona esa, por allá abajo. ¿Sí? Así. Parece que lo estoy viendo. Sí, otra gran figura. Bien, quiero recordar desde aquí, para despedirnos, Enrique, a esas personas que don Cristóbal le decía a los padres que su hijo, vale, que se haga de la orden que yo dirijo. Aquí tienen a los dos hermanos que hemos comentado antes, sí, señor, a Juan Palacín de Haro. ¿Cuántos escolapios se han hecho? Gracias, Juan, claro, que en paz descanse, claro, que tanto Juan, hizo por la Virgen en Sevilla, tanto hizo. Es decir, don Cristóbal ¿Cómo ilustraba a esa familia? La cosa de como siendo educador y religioso me refiero, pertenecía a la orden de San José de Calasán, pues el hombre procuraba ver gente que tenía actitudes y que podía, la vocación se le veía a flor de piel, y entonces lo invitaba a que fueran escolapios. Y ahí tenemos a Juan Martínez Villar, su hermano Paco, que en gloria está, tenemos a don Palacín, don Juan Palacín de Haro, en fin, y otro escolapio. Lo que pasa es que no me acuerdo, vivía en la calle La Luna y el Sol, entrando a la calle a mano derecha a la primera casa, la primera o segunda casa. Pero nuestro padre, ¿pone un cartel allí, una lápida del Niño Jesús? Algo de... No me acuerdo. Era capuchino, si el que... No, ese no. Perdón, ese que hay en el Unisol. Sí, no, es pero verdad. Ese es otro. Era el padre... Ese otro, ese era fraile. Sí. Entonces, yo me refiero a un escolapio... Escolapio, sí. Que vivía entrando en la calle Luna y Sol por la parte primera, a mano derecha, no sé si era la primera o segunda casa, y otro escolapio en la calle San Juan de la Cruz, del célebre Sarmiento. También, que después se pasó a la vida normal, matrimonial, por supuesto que sí. Sí, hizo una labor muy buena don Cristóbal, además, un hombre muy caritativo, muy cariñoso, y que hacía todo lo que podía. Y qué bien Enrique enseñaba a don Cristóbal esa joya que tenemos en El Salvador. Qué bien lo enseñaba a los reyes, los padres del actual rey, y todas las visitas que se han hecho a Úbeda de ministro de y todo, luego tenía don Cristóbal. Humor, y el tesoro de Úbeda, ahí está. ¿Cómo lo enseñaba él? Pues yo ya te digo, yo me estuve ahí de Seixe del año 50-52 hasta el 57 aproximadamente, y yo disfruté ahí hasta más no poder. Además, no solamente el ser Seixe del Salvador me vino de maravilla, en el sentido de que se hacían las horas todos los días. Era prima, tercia, sexta y nona. Sí, sí. Y se hacían por la mañana, y eso se cantaba en latín. ¿Qué ocurría? Pues que muchas veces don Cristóbal, como nosotros teníamos los seises, que contestarle al sacerdote los salmos en latín, pues claro, muchas veces nosotros los chiquillos pues ni idea. Entonces don Cristóbal después nos decía, bueno, el salmo por ejemplo, quiere decir esto y esto. Si es el de profundis, pues de las profundidades te clamé, Señor, escucha mi voz. En fin, te lo explicaba en castellano. Y eso parece que no, cuando yo entré ya en Salesiano como estudiante, y ya estudiaba latín, pues me sirvió muchísimo, porque claro, no es lo mismo llegar pegado del latín que me sabía, gracias a Dios, porque todavía si la cosa se pone hasta recito los salmos. Sí, sí, muy bien. Además los recito en latín sin ningún problema. Estupendo. Y claro, aquello me enseñó y me sirvió con el célebre don Evaristo Sánchez, el director de los salesianos, que daba clase de latín. Sí, sí. Pues cuando yo me llegaba a la hora de salir a la pizarra todas las pescas, pues no es por nada, yo no es que fuera mal listo, lo que pasa es que estaba ducho en la materia del latín. Y a ver, eso era... Efectivamente, gozando con la siempre voz interesante, los datos que nos ofrece Enrique Blanco Martínez, en estas postrimerías ya de glosar la figura de estos personajes. La iglesia de Úbeda está en enhorabuena. Enrique, vamos a tener de esa iglesia de Santa María, colegiata antigua, Basílica Menor, la patrona viene en los próximos días. Efectivamente. Y tenemos la suerte de que un ubetense preside la comisión delegada de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que ha estado precisamente en nuestra ciudad en los últimos días. Y quién puede pensar, no se asegura nada, de que la clausura el 15 de octubre podría tener pues la sede en Úbeda, en los frailes carmelitas. Pues mira, sería de maravilla, porque además de darle prestigio a Úbeda,
pues se le celebran con todos los honores a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, pues eso que de la comunidad de padres carmelitas descalzos. Que son precisamente los organizadores de la efeméride, que son ellos, son los frailes a nivel nacional, desde Ávila tal, pasando por todo. Entonces esta pregunta se la hice yo y no me aseguro ni sí ni no. Sí, es que en suspenso. Claro, se trata, ubetenses amigos, de José Carlos San Juan Monforte. Efectivamente, es que se me había caído el micro, pero no pasa nada. En todos los trabajos y algún pequeño accidente. Nada. Entonces, pues eso es lo que ahora mismo desde Madrid, desde la capital de España, pues José Carlos San Juan Monforte, pues está pendiente de Úbeda, como conocemos todos, fue jefe de protocolo de la Casa Real, y es una autoridad en Madrid, por supuesto que sí, y bueno, ahí está relacionando con todos los ministros, los obispos. También se habla de que el Papa podría venir a Ávila. Entonces son cuestiones ya ajenas a la voluntad de nosotros. Luego tenemos también, hablando de la iglesia en Úbeda, de que el próximo mes la Cofradía de la Aspiración está invitada a la ciudad de Baeza, donde hay unos actos en memoria también de estos frailes que tanto se quisieron en Úbeda, que pertenece a la Aspiración. Los trinitarios. Los trinitarios. Efectivamente. Eso es, hay un acto, una congregación, una hermandad baezana, ha invitado a los trinitarios de Úbeda, véase el Cristo de la Aspiración y la Virgen. Entonces, que Úbeda, lo más seguro también vengan los que hay por la zona de Villanueva, Villacarrillo, claro, que también hay, todos los vinculados a este tema, ¿no? Efectivamente. Y tendrán los baezanos la suerte, Úbeda al parecer lo ha solicitado, pero digo esto, no se ha conseguido hasta ahora, de que el arzobispo Amigo Vallejo esté en la ciudad baezana. Todo un acontecimiento, porque Amigo Vallejo conoce a Úbeda, ha procesionado en Úbeda, conoce a los frailes de Úbeda y bueno, y sería un acto importante. No sé qué autoridad de la Iglesia, enviado por la Santa Sede o por el Papa, vendrá para los actos del día 31, convertir la iglesia de Santa María en Basílica Menor. Se está trabajando, ahí están pues el obispo de Jaén, muy vinculado a Úbeda en este aspecto y en otros aspectos, y también el arcipreste y demás párrocos. Yo me acuerdo cuando la iglesia de Santa María, personas entendidas en la materia, al referirse a la iglesia de Santa María, decía: Sacra e insigne Iglesia Mayor Parroquial de Santa María de los Reales Alcázares. Exactamente, siempre se la llama Sacra e insigne, ¿verdad? Sacra e insigne Iglesia Mayor Parroquial de Santa María de los Reales Alcázares. Ese era el título, y ahora ya como Basílica Menor, pues fíjate, un orgullo para Úbeda y para los ubetenses. O ni para la diócesis de Jaén. Efectivamente, y siempre al amparo de la patrona de Úbeda, presidiendo, lo veo extraordinariamente bien la iniciativa, presidiendo la iglesia, el altar mayor, extraordinario, que venga a hombros de cofrades, de devotos, el día 25. Exacto, la tendremos aquí unos días y después habrá que volvérsela a llevar, pero bueno, teniéndola, eso es bueno. Y así tenemos también la presentación del cartel anunciador de nuestra Semana Santa, sin olvidarnos de que estamos inmersos en Jesús, en la gran novena de Jesús. Sí, señor. Sí, oficiada sí, señor, por el párroco de Santo Tomás. Sí, señor. En esta ocasión. Todo eso Úbeda. Desde aquí quiero dar las gracias exclusivas, como no, a mi buen amigo de siempre, porque él es así. Yo le he pedido a Enrique algo y nunca, jamás me ha dicho que no. Siempre ha accedido a mis peticiones, a mi humilde entrevista, a mis parabienes, a mis saludos con su padre en su casa, cuando Pedro hacía cordones del borriquillo. Yo lo he vivido en la casa de Enrique, todo este acontecimiento, porque los quiero y todo lo que sea de Úbeda en favor de la ciudad. Quiero desde aquí darle las gracias a un colaborador, un amigo, un buen ubetense, que se llama Diego Godoy, quien nos ha facilitado las imágenes que hoy día vamos a tener el gusto, la ciudad y la comarca, de recordar de los personajes antes comentados: don Francisco Palmaburgo, don Manuel Fuentes Garayalde y don Cristóbal Cantero Lorente. Enrique Blanco, 9 La Loma Televisión, te da las gracias, puede hacer la despedida, que quiera, o el saludo de este año 2015, ¿qué deseas para Úbeda? Para Úbeda lo mejor, mucho trabajo, mucha paz,
mucha salud y que nos llevemos todos como hermanos. Muchísimas gracias, Enrique. A ti, Eduardo. Quedamos Gracias. emplazados para otro programa de Por los Cerros con otras personalidades que vamos a estudiar para que la ciudad pueda recordarlo. Creo que va a ser muy aplaudida esta iniciativa, apoyado como siempre por Enrique Blanco Martínez, para darle un vuelco en buenas palabras, para darle otro sentido a la entrevista cada mes, cada quincena. Eso ya lo reajustaremos con la dirección de Canal 9 Televisión. Nosotros, hoy gustosamente, desde este magnífico edificio del Parador Nacional de Turismo, volvemos a darle las gracias, sinceras como no, a Enrique Blanco Martínez y a todos ustedes, amables televidentes amigos, que 2015 sea lo mejor para todos. Es nuestra seña de identidad, es nuestra forma de hacer las cosas amistosas, porque queremos siempre paz y bien para todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.